Bueno, en esta cuarta parte continuamos con lo que les decía de lo del Imperio Mongol. El Imperio Mongol no construyó grandes pirámides, no aportó a la astronomía, no hizo calendarios como los mayas, pero lo que sí hizo fue poner de rodillas a muchos reinos e imperios. De hecho, cuando el gran Genghis Khan, que ustedes han escuchado hablar de él, logró expandirse más allá de Mongolia, logró apoderarse de toda Asia continental, sometió a los chinos, a los hindúes, a todos los que estaban ahí, todos, a los árabes. Se expandieron tanto que pasaron las fronteras imaginarias, por así decirlo, de lo que es Europa y Asia, y alcanzaron a llegar hasta lo que hoy en día es Rumania, es decir, lograron pasar a Grecia, Macedonia, lograron pasar a toda esa parte, mm, donde, mejor dicho, les faltó poco para llegar a Italia, Alemania y toda esa parte. O sea, media Europa ya estaba en poder de ellos. Obviamente toda Rusia fue conquistada. Ni siquiera Estados Unidos apoyó con Rusia. Uy, comentario off topic, no hablo más, no quiero que me censuren. Entonces, Mongolia ha sido el imperio más vasto, enorme y salvaje, porque eso sí, rodaron cabezas, todo lo que ustedes quisieran. Impresionante. En el libro Marco Polo se habla de Genghis Khan y cómo Marco Polo conoció al Gran Khan y logró una amistad con él. Ahí se establecieron las primeras relaciones diplomáticas. Ese libro es un gran ejemplo. Y el hecho de que Marco Polo saliera vivo de esa y lograra establecer una ruta de comercio entre Oriente, o sea, China, India, con Europa, eso fue una cosa impresionante. Por eso la seda que se daba en la India y en la China llegó a venderse en Europa y eso fue lo que también catapultó la economía y en medio de todo se dio el Renacimiento. ¿Sí ven? O sea, las cosas que iniciaron la revolución y el inicio de una época maravillosa de la humanidad como lo fue el Renacimiento, se dieron en la Edad Media. Eh, Continuando, tenemos obras de ficción. Pero en este caso, estas obras de ficción no son las que van por allá por la mitología, no. Se llaman novelas de caballería. También los llamaban romances de caballería. Porque la palabra romance equivalía a la palabra de hoy en día novela. O sea, romance de caballería es lo mismo que novela de caballería. ¿Listo? La más famosa, pero no podemos hablar de ella en esta época porque no se había dado, no, que es el Quijote. El Quijote no podemos tocarlo porque el Quijote hace parte del Renacimiento español. Imagínense. Pero sí podemos tocar al menos dos. El famosísimo Miocid, que ese, sí, que también se llama el Miocid Campeador. Tiene un título hasta largo. El Miocid Campeador Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? Otros le dicen el Miocid y ya. Pero este fue el que empezó todo. El Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula es importantísimo. Muy importante. Y el Amadís de Gaula se originó en España. O sea, dato curioso. O sea, muchos dicen, ay, no, es que lo mejor es lo alemán, es lo francés. No. Vean pues cómo en la vida. Bien, pasamos al último género que es el teatro, el drama. Aquí tenemos un canto ambrosiano. No tiene título. Esto data más o menos de lo que es siglo XII, tal vez XI, ¿sí? Y créanme que de lo que duró la Edad Media del siglo V hasta ese siglo XI-XII, se escuchó esa música. Se escuchó esa música. Ay, qué pereza, no sé, el rock, qué pereza el pop, que... Pero es que el rock y el pop solo han estado décadas. ¿Se imaginan ustedes tener estos siglos? Aunque es de una hermosísima voz,
la mujer que eh, acompaña el coro ambrosiano, ¿sí? ¿Por qué se llama ambrosiano? Pues viene del Papa Ambrosio. ¿Mm? Fue el que facilitó este tipo de cantos, los promulgó, los patrocinó, ¿sí? Ya más adelante fue el Papa Gregorio el que patrocinó, mejoró y se llamaron cantos gregorianos. Bueno. Bueno, en la figura de atrás es un anónimo que también está sobre madera, pero esta vez no está chiteado, que es en la clásica escena de los tres reyes magos entregando los regalos al recién nacido, al futuro Mesías. Eh, esta, esta representación obedece, según el estilo, este estilo de ojos saltones con cejas curvilíneas, obedece más al arte bizantino. El arte bizantino fue muy hermoso, ¿sí? De hecho, grandes obras de la época de Bizancio están en iglesias ortodoxas. ¿Mm? Bueno, ritos religiosos. Sí, a ver, el teatro no era muy popular y lo poco que se daba era en los monasterios. Los mismos monjes, las mismas monjas, seminaristas, etcétera, etcétera, eran los encargados pues de llevar entre ellos y también algunos pobladores la Biblia a través del teatro. ¿Mm? Eh, entonces aquí recalco que pues los pasajes de la Biblia era lo más in de la época. ¿Mm? Y bueno, entre paréntesis tengo uno de los más famosos que se llama Auto de los Reyes Magos. Por favor, si alguien va a escribir la siguiente pregunta, y aclaro de una vez, los Reyes Magos no tenían carro. Gracias. Auto es porque es la palabra en latín de acto, ¿sí? Entonces básicamente es acto de los Reyes Magos, porque se representaba teatralmente el momento en cuando llegaban los tres sabios, ¿sí? Y aclaro esa otra, no eran ni reyes y no eran magos, ¿sí? Ellos eran sabios, eran tres sabios que tenían sus conocimientos astronómicos, probablemente musulmanes ellos, fueron a ver. Y ellos, recuerden que se guiaron por la estrella, ¿no? Una estrella dudosa. Aquí otro temita para que investiguen, porque se supone que fue más que una estrella. Una alineación, pero bueno, no puedo hablar mucho de eso. Entonces, ellos ya tenían conocimientos de la astronomía y básicamente eso en parte los hace sabios. Además, los regalos que entregaron también hacen parte de una simbología, ¿no? Incienso, mirra y oro. El oro. Y no lo digo por avaricia, lo digo porque el oro encierra una característica muy especial que deben investigar. Bueno, en fin, ahí subliminal, subliminal. Bien, eso fue todo en el teatro, ¿sí? La verdad no fue mucho. Los temas de la Edad Media. Bueno, antes aquí tenemos otra escena. Otra escena que pues, bueno, en la cámara nos corta un poquito, pero lo voy a leer. Esta escena en latín dice: Hic Wilhelm dux in magno. He aquí a William, ¿sí? Duque en grandeza, ¿sí? O sea, in magno traduciría como engrandecido. Pero es que no es que fuera creído, es que ya la grandeza estaba en él y en los que lo seguían. Esta es la prueba de lo que les hablaba anteriormente, donde la realeza se ofrecía a participar en las cruzadas. Aquí él es parte de la realeza, claro, el duque William. Él partió con su ejército para reconquistar la Tierra Santa. Esto hace parte también del tapiz de Bayeux.
Es un tapiz muy grande, lo que les decía. Y suena lo siguiente. Ese tambor es muy familiar, ¿no? La flauta. Estas eran las tonadas que los caballeros templarios y otros caballeros de otras órdenes escuchaban a lo largo de su peregrinación para llegar a Jerusalén y atacar. ¿Era la banda sonora? No había más. Eso no es como hoy en día que uno, ay, dígale al conductor que cambie eso. Sí, ay, pónganme reggaetón. Sí, no. Curiosamente, el flautista y el tamborilero eran jóvenes, eran adolescentes. Y ellos iban a la cabeza del ejército, tocando la tonada. Sí. Esto va a sonar cruel, pero en cierta forma ellos eran como los incautos, que si al frente veían que llegaban los moros, los musulmanes, muy probablemente eran los primeros a morir, ¿sí? Entonces era algo muy, muy triste, ¿no? Porque de pronto en esa época decir, mami, soy el tamborilero de la cruzada, no era muy bueno. Entonces, bueno, estoy bromeando porque técnicamente, obviamente, no se iban a devolver. En fin, estoy divagando. ¿Qué tenemos con los temas de esta literatura? El heroísmo. Esto ya lo habíamos dicho, las hazañas, las gestas. Pongo entre paréntesis las cruzadas, que fue el gran movimiento bélico que popularizó la Edad Media. ¿Sí? Hay una cruzada muy importante que se pierde en la historia, la tercera. Pero ustedes me escucharon decir que era la más popular, porque estaba Ricardo, Corazón de León, etc. Resulta que hay una historia local de Arabia Saudita que registra el desvío de un destacamento de caballeros cruzados hacia esa zona. Esa historia es brutal. Esa historia es otra cosa que ustedes deberían investigar. Lo van a encontrar como la historia de Nagash. Nagash. Y significaría, entre comillas, el primer registro de lo que sería un muerto en vida o muerto viviente. La historia es loquísima, es una cosa que hasta llega a conectarse con la mitología nórdica. O sea, es una cosa impresionante. Averígüenlo y verán que la historia es muy bonita. La moral, por supuesto. Estamos llenos, bombardeados de enseñanzas bíblicas. Obviamente la moral es importante. Los villancicos surgieron en esta época, ¿sí? O sea, los villancicos no surgieron cuando Jesús nació. No. Jamás, el pastor no cantaba. Perdón. No, simplemente los villancicos se originaron en la Edad Media para reforzar esta parte de lo que es las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, y luego se trasladaron a la parte de la natividad. O sea, la palabra Navidad quiere decir natividad, sino que se quitó la ti, o sea, tei, natividad, que quiere decir el natalicio, el nacimiento, y quedó Navidad. Sí, y todo eso de los colores verde, blanco, rojo, Papá Noel, eso es otra historia de San Nicolás, la historia de San Nicolás, Santa Claus, pero bueno. Por último, uno de los más grandes temas es el amor. Sí, todo iba encaminado a la clásica relación caballero-princesa, princesa-caballero. Aquí surgieron los romances de cortesía. Esto de cortesía no viene de solamente ser amable, ser cortés, es del cortejo. El cortejo es ese arte en donde usted conquista a una mujer. Pero hoy en día eso ya vale, ya vale sí eso, porque ya los hombres no conquistan, las mujeres no les importa ser conquistadas o no, y si un hombre logra conquistarlas, qué tristeza. Pero bueno,
En fin.